Y vamos a iniciar con un pequeño ejemplo. Aquí abajo. Hagamos aquí para que no haya ningún problema con los cables. Entonces, aquí vamos a tener un vaso. Y usted va a tener que escoger entre cualquiera de las dos cosas. Este vaso, téngamelo aquí, o esta botella que va a representar como una fuente. Yo sé que una fuente, pues, lógica, no se compara con esto. Y cuando digo fuente es algo que permanece brotando agua. ¿Algún joven ha visto un brotadero de agua? ¿Sí? Mano, eso brota de la nada y cae. Una fuente de agua. Vamos a imaginar que usted y yo estamos en un desierto. En un desierto, ¿usted qué va a necesitar? Como mínimo, agua. Entonces, está este vaso, está esta fuente de agua, y está este vaso. Antes de que usted pueda escoger, voy a echarle agua en el vaso y luego usted escoge qué prefiere en el desierto, si la fuente de agua o el vaso. ¿Qué prefiere? ¿La fuente o el vaso de agua? ¿Y por qué no el vaso? Está como roto, ¿no? Y por más que representara algo más grande, algo mucho más grande, aún así escogería la fuente de agua y no el vaso, aunque no fuera un vaso, sino de pronto un tanque, pero igual roto. ¿Seguiría escogiendo la fuente de agua? Parecería bobo, perdóneme, pero yo sé que de pronto lo que le estoy preguntando usted está diciendo: ay, hermano, ¿por qué no pregunta algo más coherente? Pero necesito hacer la pregunta y le agradezco. Ya se regó el agua, así el que hubiera escogido el vasito se quedó sin nada. Déjeme la botellita, me sirve, estoy un poquito seco de la garganta. Parece tan lógico, parece tan irracional el que alguien pudiera en medio de una sequedad escoger un vaso roto y no fue una fuente de agua viva. Pero vamos a leer para que a través del texto que está en Jeremías capítulo 2 podamos tener un ingreso a la enseñanza. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, verso 13. Gloria a Dios. Veo a algunos jóvenes sin Biblia. Número 1, quiero pedirles el favor a los servidores que de pronto le presten una. Pero número 2, y esto lo hago con amor, amado joven, acostúmbrese a cargar su Biblia. Uy, tranquilo que esto no sale por redes sociales, por lo menos no su rostro. Pero acostúmbrese. Eso hace parte de nuestra identidad como cristianos. Amén. Amén. Jeremías capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles fueron los males? El primero: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sí ve que la pregunta no es tan absurda? Porque en medio de nosotros diríamos: pero es que es muy tonto, cualquiera prefiere el agua.
Cualquiera la prefiere. ¿Quién va a cambiar una fuente por una vaina que no le va a retener nada? Cuando en tiempo de escasez se va a morir de sed. Hermano, pero el Señor está diciendo aquí: dos males hizo mi pueblo. Número uno, me dejaron, taparon la fuente de agua viva y creyéndose muy sabios fueron y cavaron y se hicieron cisternas. La cisterna era un hueco profundo, hermano, en donde la persona tenía acumulaciones de agua, pero que podían durar mucho tiempo. Pero de nada sirve si está rota, porque a la final, pues haga usted de cuenta esto: si dejaban la fuente de agua viva y se quedaban con la cisterna rota, ¿con qué quedaban? Dicen por ahí en el mundo, se quedó sin el pan y sin el queso, algo así. Sí, es así. Y cualquiera de nosotros diríamos: es una decisión completamente tonta e ilógica. Pero yo quiero mostrarle a través de la palabra un hombre que dejó a Dios y se formó una cisterna rota. No literal, pero sí se demostró en su vida que lo que hizo no le sirvió para nada. Acompáñenme por favor a Jueces, el libro de Jueces. Y de pronto usted ya se va haciendo una idea de quién voy a hablar. ¿Alguien ya sabe? ¿Nadie? Jueces capítulo 16. De un personaje bastante conocido llamado Sansón. Entonces, primero que todo, perdón, no es 16, es 13. Ahorita iremos más adelante al capítulo 16, pero por el momento en el 13, Jueces 13. Y vamos a entender por qué Sansón y su vida representaban una fuente de agua viva. Dice la palabra en el verso 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Ojo con esto: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y él me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, sé que nos enfrentamos a diferentes palabras que no conocemos, pero Sansón en general era un hombre, o fue un hombre apartado por Dios desde su nacimiento. Y el voto nazareo era un voto de separación, era un voto en el cual la persona era apartada por completo durante un tiempo.
Era un voto el cual lo podía hacer cualquier persona delante de Dios. Pero en este caso, en el caso de Sansón específicamente, él fue llamado por Dios para ser nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta su muerte. Pero para que usted pueda entender un poco mejor, vamos a ir a Números capítulo 6. Y allí vamos a encontrar un poco mejor la descripción de lo que era el voto de los nazareos. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre, ¿sí estamos allí? Amén. O la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. ¿Qué significa nazareo? Separado o consagrado. Diga conmigo, separado o consagrado. Se abstendrá de vino y de sidra. Muy parecido a lo que le dijo el ángel a la mamá de Sansón. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Él no podía acercarse a las uvas de ningún aspecto. Dice el verso 4: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. O sea, él no podía ver para nada la vid, o sea, la uva, para nada, no podía comerla. Sigue diciendo, verso 5: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni por un padre, ni por una madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse no podrán contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será ¿qué? Santo, apartado o consagrado, separado para Dios. Volvamos nuevamente a Jueces capítulo 13, por favor. Entendemos un poco más que era el nazareato, ¿cierto? O el voto del nazareo. Era un voto de dedicación a Dios. Pero ¿será que esto tenía algún resultado para el que tenía este voto? Pues en el caso de Sansón, hermano, dice la palabra que este hombre, por causa de esta separación, tenía una fuerza impresionante, tenía una capacidad extraordinaria, que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, dice la palabra que él podía matar miles de hombres, ejemplo, con la quijada de un burro. Pudo levantar las puertas de una ciudad que en ese tiempo no eran parecidas a ninguna de las puertas que tenemos hoy en día. Eran puertas demasiado pesadas, pero él las tomaba como si fueran una lámina. Pero solo cuando venía la presencia del Espíritu de Dios, porque él se había apartado con una finalidad: recibir un beneficio de parte de Dios. Así que había una bendición, había un respaldo, había una gracia, había una diferencia en aquella persona que se apartaba para Dios. Pero todo tenía que ver con que la persona tenía que separarse para el Señor, apartarse, consagrarse. De una o de otra manera, la vida de Sansón representaba fuente
de agua viva. Porque todo aquel que puede ser utilizado por Dios es porque de su interior corren ríos de poder. ¿Cuántos dicen amén? Es porque de su interior, hermano, corre algo glorioso. Pero aunque no le preguntaron a Sansón, él tenía un beneficio que lo hacía mejor que muchas personas. Lo hacía más relevante que en medio de toda la gente con la cual él vivía. Y quizás nunca le preguntaron: oiga, Sansón, para usted el vino y la sidra representan algo contrario al agua viva que tiene usted dentro de sí. Oiga, Sansón, ¿a usted no le gustaría tomarse un vinito? Quizás Sansón diría: pues me gustaría, pero lo que tengo con Dios es más grande. ¿Será que Sansón sí podría pensar algo así o no? Hermano, era un juez sobre Israel. No había hombre en la tierra que se pudiera enfrentar a este hombre. Era un utensilio en las manos de Dios. Pero ese favor, esa diferencia tenía unas obligaciones. ¿Cuál era? Unos requisitos, gracias. ¿Cuáles eran? No podía ponerse a emborracharse. No podía ponerse a tomar vino, sidra o vinagre de vino o vinagre de sidra. ¿Por qué? Porque habría generado que ese voto se rompiera, que ese voto se deshaciera. El que él comiera así fuera uvas, aunque representara algo tonto, porque usted y yo diríamos: oiga, pero tan ilógico ese voto. No podía comer uvas. ¿Acaso las uvas son malas? ¿Acaso las uvas le harían daño a él? ¿Acaso las uvas le dañarían su testimonio? No me lo pregunte, pero el Señor simplemente le puso ciertas determinaciones que quizás aún tenían que ver con que él no pudiera acercarse de ninguna manera a algo fermentado que generara en él un aturdimiento. ¿Por qué? Uy, hermano, ¿usted ha visto a un borracho loco? Y que empieza a decir: no me toque, porque le pego. Hermano, y uno, cierto, no, y este tipo de pronto me pega, y aunque está borracho. Y un borracho pues pierde muchos sentidos, pero aún así genera miedo. ¿Usted se imagina a un hombre como Sansón borracho? Uy, hermano, eso es como, es que no quiero manifestarlo así, pero es una representación, como ver a Hulk borracho. Hulk, el hombre verde. ¿Se imagina ese tipo borracho? Uy, no, hermano. Y por ahí en su casa, hermano, le acaba con todo. Así que Dios tenía que cuidar, sabiendo que había un gran poder, para que no hubiera un desequilibrio, para que no fuera a cometer un error. Y quizás pareciera una bobada que le impidiera comer uvas, pero lo que Dios nos pide, aunque a veces parezca ilógico, tiene mucho de razón. Este hombre tenía una fuente de agua viva. Este hombre tenía una capacidad extraordinaria. Este hombre era utilizado de una manera poderosa, y a la final eran unas cosas sencillas que no tenía que hacer. Como último, no podía cortar su cabello. Era representación de su voto.
Entre más tiempo durara con el voto, pues más largo tenía su cabello y más apartado vivía para Dios. Era una persona que tenía cuidado en cómo caminaba, en cómo hablaba, en cómo todo, porque estaba apartándose para Dios, y en medio de ese apartamiento Dios le bendecía, Dios le llenaba, Dios le utilizaba. Hermano, Sansón no se preocupaba de nada, porque cualquier oposición que viniera contra él, él tenía la fuerza para destruirla. Sansón no se preocupaba porque su familia de pronto viniera a ser víctima de una lanza. Hermano, porque todos temían, decían: Dios está con Sansón, no se metan con él. Y es que la fuente de agua de vida que representa a Dios para nosotros es eso. Hermano, Dios en medio de nosotros hace todo lo que para nosotros es imposible, Él lo hace posible. Todo lo que para nosotros es difícil, para Él no lo es. Por eso Dios representa para el cristiano, hermano, lo mismo que representaba para Sansón su fuerza. Sansón sin su fuerza, ¿quién era? Usted sin Cristo, ¿quién es? Y este mensaje tiene que ver con una sencillez muy tremenda. Y tiene que ver con esto. Amado joven, al igual que Sansón, al ser apartado para Dios, con ciertas obligaciones, ¿cómo fue que dijo Raquejo? Requisitos que eran a la final sencillos para guardar y continuar una vida hasta la muerte. Digo, hasta que él muera va a ser nazareo para mí. Y tenía que guardar ciertas cosas para mantener un fluir de la gloria de Dios, para que cuando él necesitara de la obra del Espíritu de Dios, viniera el Espíritu de Dios con poder, no se pudiera resistir sus enemigos. Lo mismo pasa con usted y conmigo, a pesar de que aquí no hay un fisiculturista. Bueno, ahí hay uno que hace pesitas, pero ninguno de los que estamos acá decimos: no, es que yo sí soy muy fuerte. De pronto en olor en olor es bastante fuerte, pero de ahí para allá quizás no. No, hermano, nosotros parecemos que no rompemos un plato, pero hermano, el diablo nos teme cuando oramos, porque cuando oramos el infierno tiembla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque cuando oramos, porque cuando nos metemos con el Señor, hermano, suceden cosas asombrosas. Yo he podido ver a jóvenes, hermano. Aquí hubo una jovencita, ella llegó sola a los pies de Cristo, sola. No tenía, la mamá y el papá no querían saber nada de Cristo. Y esta joven se metió en ayuno y en oración, hermano, de una manera tan bonita, que un día tuvimos que verla ahí con su papá y con su mamá. Se los ganó para Cristo. Y ahora alguien podría decir: ay, sí, fue y les habló y les dijo: papi, mami, vamos a la iglesia. No, esto se trató de una guerra espiritual, hermano. Porque lo que se opone para que una persona consiga la obra de Cristo en su corazón, no es que la persona diga: ay, yo no quiero ir a una iglesia. No, hay una oposición demoníaca. Esta joven con determinación lo logró, hermano. Hizo que poderes de las tinieblas salieran de su casa y su familia fuera restaurada por Cristo. ¿Eso qué me da a entender? Hermano, que el cristiano, aun cuando sea joven, tiene un poder impresionante, un poder maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, que lo están creyendo? Hermano, algo que hace que los poderes de las tinieblas lo abandonen a usted y que usted empiece a ser una luz en medio de mucha oscuridad. Cuando usted solicita el favor de Dios,
¿cuántos han visto el favor de Dios con usted cuando lo solicita? Hermano, en amparo, en refugio, en ayuda para abrir puertas. Hermano, la obra de Dios es maravillosa. Pero yo quiero que tú entiendas que al igual que como Sansón, hay unos requisitos. Hermano, pero yo no tomo. No, y tampoco lo vaya a hacer. Pero esto no se representa solamente en que si usted se bebe un vino ahorita en diciembre o no. Pero vuelvo y le digo, no lo haga. Pero sí hay cosas que embriagan la vida del joven cristiano, que aturden los pensamientos, que aturden los sentimientos, que empiezan a generar una inestabilidad, que el joven no se da cuenta, al igual que Sansón no se dio cuenta, que cuando empezó a jugar con ciertas cositas, estaba apagando la fuente de agua viva y se estaba metiendo en una cisterna rota. Hermano, es que es tan sencillo a veces resultar cavando algo que no sirve para nada. Mire cómo le pasó a Sansón. Ahora sí, capítulo 16 de Jueces. Y mire cómo empezó todo. Verso 4, Jueces 16:4. Después de esto, ¿ya está conmigo ahí? Deme un fuerte amén de jóvenes llenos del Espíritu de Dios. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Pare un momento ahí. Hermano, cuando usted lee la historia de Sansón, Sansón a veces se descachaba y se ponía por ahí a dormirse o a quedarse quieto. Y cuando él cogía y veía peligro, se levantaba, y dice la palabra que venía el Espíritu de Dios sobre él. Hermano, y ese hombre no había quien lo parara. Era algo asombroso, era algo glorioso. Pero un día se enamoró. Diga conmigo, se enamoró. ¿Y usted sabe qué pasa cuando una persona se enamora de algo? Se embriaga. No, hermano, no le estoy diciendo que fue a jartar con la que se enamoró, solo se enamoró. Hermano, un enamoramiento puede convertirse en una embriaguez. Ahora, no solamente de una persona, sino de algo. Hay gente que se enamora de un deporte. Hay gente que se enamora de ser hincha de algo. Hay gente que se enamora de la ropa. Hay gente que se enamora de muchas cosas. Y por eso la palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué guardemos? Porque de él mana. El diablo sabe lo mismo que los amiguitos de Dalila sabían. Si él nos descubre su secreto, lo podremos dominar y lo podremos hacer con él lo que querramos. Venga, hermano, hágase. Yo quiero que todos tengan a alguien al lado, porque usted necesita hacerle una pregunta a alguien y ese alguien se la tiene que responder. Ahí veo a dos hermanas. Bueno, usted hermana con la hermana que está atrás. Bueno, ahí con el hermano Dani también pregúntese. Pregúntele al que está a su lado: ¿cuál es el secreto de tu fuerza?
¿Cuál es el secreto de su fuerza? Ahora, estamos hablando de una fuerza espiritual, ¿no? ¿Sí la tiene? ¿O está usted diciendo cuál fuerza? ¿Cuál es el secreto de su fuerza? Dice el hermano, mi comunión. La comunión con Dios, dijo él. Pero, porque son secretos que uno no puede dar. Piensa cuál es el secreto de tu fuerza. ¿Ya le respondió al que estaba al lado? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo? Dios, Jesucristo. ¿Quién más? ¿Quién más respondió? ¿Cuál es el secreto de su fuerza? De que usted permanezca y que sea tan bello, tan bonita. ¿Cuál es el secreto de toda esa hermosura que hay en usted? El Espíritu Santo. Oiga, todo depende de una cosa. Número uno, entender que yo soy separado. Diga conmigo, yo soy separado para Dios. O sea que usted, ¿qué tiene que ver con el pecado? Dígame nada, pero respóndame, hermano, no me preocupe. ¿Qué tiene usted que ver con el pecado? Porque yo soy separado para Dios. Y el secreto de mi fuerza depende de dos cosas. Número uno, mi comunión y mi vida espiritual con Dios, que dependen de oración, ayuno, vigilar, congregarme, todo lo que tiene que ver con una vida espiritual. Pero número dos, con no tocar eso que me embriaga, que se llama pecado. De eso también depende nuestro voto nazareo. Y es que nuestro voto nazareo fue más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Como usted tiene un sello tan potente que el diablo lo ve y dice, este es sellado para salvación. Él tiene el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Glorioso eso. Por eso es que cuando usted está por ahí mal y usted le dice, Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús envía tu ayuda. Uy, hermano, ¡pum! Algo aparece, hermano. El Señor lo libra, el Señor lo salva, el Señor lo restaura, porque usted tiene el favor de Dios. Pero si a usted le cortan algo, ¿qué es el secreto de su fuerza? Dijo el ñero, baila. ¿Por qué? Porque cuando usted corta algo en lo cual depende su fuerza, resulta usted tan embriagado que usted no sabe en qué momento decidió coger una cisterna rota y botar la fuente de agua viva. No supo, se embriagó, perdió los sentidos y resultó escogiendo mal. Sansón se embriagó con el amor que tuvo por Dalila y empezó con un jueguito que él no entendía, que venía una embriaguez mayor, que cada vez que pasaba más tiempo con esa mujer se desprendió del Espíritu de Dios, se desprendió de la obra de Dios, se desprendió de su amor por Dios. Y no se dio cuenta cuando le descubrió el secreto de su verdad. Y no se dio cuenta en qué momento esta mujer le cortó su cabello, que representaba un voto para con Dios. Eso pasa cuando alguien se enamora de algo que no es de Dios. Con el tiempo la persona identifica que eso lo va alejando, que él no se va a dar cuenta que le están cortando su comunión con Dios, como dijo el hermano Iván. ¿Cómo está su comunión con Dios, amado joven? Pregúntese y respóndase a usted mismo.
¿Será que la Dalila del Facebook te enamoró tanto y te está embriagando tanto que no te estás dando cuenta que estás cambiando una fuente de agua viva como es la oración por una cisterna rota como es el Facebook? Pero cuando nos preguntaron aquí dijimos, no sea bobo, hermano, no pregunte si yo cambiaría una fuente de agua viva por una cisterna rota. Pero ¿sabe qué está haciendo el joven todos los días en ocasiones? Cambiando su fuente de agua viva, secando su fuente de agua viva, porque el joven a veces no entiende cuánto depende de Dios. Tú no podrías respirar si no fuera por Él. Tú no podrías pararte de tu cama si no fuera por Él. Tú y yo dependemos en totalidad de Dios. Pero como estoy jugando con el pecado y sigue la fuerza, mire, entraron los hombres fuertes y sigo diciendo fuera y se van. Estoy jugando con Dalila, pero en ocasiones se vienen ciertas cosas, pero igual yo las puedo soportar. Te están cortando la fuente de tu fuerza. El diablo te está cortando la fuente de tu fuerza. Vuelvo y lo digo, el diablo te está cortando la fuente de tu fuerza. Y una de las cosas que representan más el secreto de tu fuerza es la oración. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que eres diferente cuando oras a cuando no oras? ¿No te das cuenta? Que tu vida es diferente cuando oras y cuando no oras. Hermano, cuando tú oras, te enfrentas a lo que sea. Ves el peligro, ves el favor de Dios contigo. Métete en un ayuno de 3 días y vas a ver cómo se aviva tu ser en el espíritu. Pero no te has dado cuenta que el diablo te vino secando en ayuno, en oración, en búsqueda. Ya no eres el mismo con el fuego del Espíritu de Dios. Ya no eres el mismo enamorado de Dios, ahora estás enamorado de una Dalila. Y esa Dalila te está enamorando y absorbiendo. Y llegará el día en donde veas que lo que tenías lo perdiste y lo que pensabas que habías adquirido es una basura. El que deja a Dios por una relación de noviazgo es un necio, es un insensato, porque eso a la final quizás el día de mañana acabe, pero tu relación con Él va a ser eterna. Tu relación con Él nunca acabará. El que deja a Dios por un amigo, es que, hermano, estamos dejando a Dios por bobadas. ¿Hace cuánto no llegas a tu casa y quizás pones una alabanza? Debes de poner a ver videos en YouTube y te rindes ante la presencia de Dios a adorarlo. ¿Lo has hecho? ¿Sabes qué es eso? Si no sabes, yo te tengo que decir que tu fuerza depende de un hilito que se llama misericordia de Dios. ¿Qué pasa con los que resultan abandonando a Dios, que es fuente de agua viva, por una cisterna rota?
versículo 20 del capítulo 16. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, él de su sueño, se dijo: esta vez saldré. Y hermano, ya no hubo oportunidad. Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero es que tú no escapabas por tu fuerza, tú escapabas porque el Espíritu de Dios estaba contigo. No era tu fuerza, joven, por favor entiende, no es tu fuerza. No es que tú seas de buenas. No es que se te salga la vida como aparentemente la esperabas. Es Dios. Si no has sido destruido, si no has sido derribado, es porque Dios te ama. Es porque Dios te apartó para Él. Es porque Dios te separó para Él. Pero cuando jugamos con fuego, llega el momento en donde nos quemamos. Y me duele pensar en esto, porque yo me imagino el momento en que un cristiano quiera reaccionar y decir: esta vez escaparé igual. Y él diga: Señor, y los cielos estén cerrados, y los cielos ya no se abran como antes, y ya no haya voz de Dios, ya no haya voz del Espíritu. Seríamos como un ciervo en un desierto bramando por aguas que ya no hay. Seríamos como un animal que muere en un desierto clamando por agua, pero ya no la va a encontrar. Sansón lo entendió tarde. Sansón dijo: voy a escapar. Y ya no hubo oportunidad, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oh, Saya Ramakaya. Él no se dio cuenta cuando Dios ya no estaba. Ese es el problema de una embriaguez espiritual. Te enamoras tanto de algo que no te das cuenta cuando eso te alejó a tal punto de Dios que ya Él no está. Él no está. La embriaguez espiritual parece tan sencilla, porque a veces se presenta como se le presentó a Sansón, un enamoramiento. Yo pregunto, ¿alguien aquí se ha enamorado alguna vez? ¿Y los restos qué pasó? ¿De piedra o qué son? Creo que todos nos hemos enamorado de algo alguna vez, a lo menos de la vida. Hermano, parece, cualquiera diría: ay, pero es que es un sentimiento normal. ¿Qué puede haber de mal en enamorarme? El diablo se va a fijar en tus necesidades básicas, no suplidas por Dios. ¿Será que un joven necesita amor? Y por eso se va a ir a acostar en una cama con una jovencita diciendo: aquí voy a encontrar mi amor. No, el diablo se va a aprovechar de tu necesidad de sentir amor, pero cuando tú no tienes esa necesidad suplida por Dios. Ay, eso no se puede hacer. ¿Ya lo probaste? ¿Ya lo intentaste? ¿Ya clamaste a Dios hasta secarte en oración diciéndole: Señor, llena en mi área sexual esto, para que digas que Dios no lo hace? Dios te ama y Dios es tu creador, y Él sabe cómo suplir cada área de tu vida. Por eso cuando la persona dice: ay, pero qué, es que yo necesito, es que a ver, entonces ¿cómo hago si son necesidades básicas? Pues tanto que Dios dice: no se afanen ni por qué vestir ni por qué comer, porque yo les doy a ustedes todo eso. Aún así el hombre prefiere
dejar el agua de agua viva, la fuente, y decir yo me quedo con mi cisterna rota. Todos los días tú y yo tenemos que escoger como sabios si decidimos llenarnos con la fuente de agua viva o seguir con esa cisterna rota que hoy te llena. Escúchame bien, lo que hoy tú vives te llena, pero llegará el día en que se seque tanto eso que no te servirá para nada. No es sabio abandonar a Dios. Termino con este ejemplo. No sé si esa persona hoy me está viendo a través del Facebook, pero aquí hubo una jovencita que le sirvió al Señor. Un día decidió treparse en el hombro de un vagabundo, de un degenerado, de un lobo rapaz que entró a la iglesia a llevarse a una jovencita y se la trasteó. Pero hoy día esa relación se acabó. He estado tratando de buscar a esa joven porque es alguien que merece una segunda oportunidad, pero sé que su corazón está roto, está partido. Y por eso Dios hoy me puso a decirle a través de estas redes: vuelve a casa. Tu cisterna rota ya no sirve para nada, pero Dios puede volver a abrir una fuente para tu vida. Esto es una palabra de Dios para alguien que, aunque me vea o no me vea, yo sé que esta palabra llegará a su corazón. Tengo la fe que esa joven un día volverá a este lugar arrepentida. Pero al igual que esa joven, tengo que decirle a todos los jóvenes que están acá: muchachos, decidir por Dios no es venir un día a la iglesia. Decidir por una fuente de agua viva no es orar por los alimentos. Decidir por la fuente de agua viva es vivir para Cristo, como tú nunca te has imaginado. Quizás aún romper límites de lo que tú pensabas que eso se convertiría en una religiosidad. No es. Es humillarte, es buscarlo de día y de noche hasta que Él se revele en tu vida y entender la verdadera fuente que Él es para ti. Mientras dependamos de cisternas rotas, viviremos en escasez y en miseria espiritual. Por eso, hoy yo te pido que entiendas que tú dependes de la oración, que la oración para ti se tiene que convertir en la vida, en tu vida. ¿Cuánto oras? Esa es tu vida. Si no oras, estás muerto. Estás muerto. ¿Quieres avivar tu relación con Dios? Deja de buscar iglesias. Deja de buscar ministerios que te pongan la mano y te hagan sentir temblores. Y busca más bien al que te puede transformar tu vida para siempre en intimidad y en comunión. En el nombre de Jesús.